Buenos días, continuamos nuestra lectura diaria, nuestro tiempo de devocional. El Señor nos regala y renueva su misericordia para con nosotros todos los días. La palabra de Dios dice sus misericordias son nuevas todos los días y esto significa que podemos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 10 del libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles nos relata todo lo que los apóstoles vivieron en la iglesia primitiva y nos habla mucho porque nosotros, siendo discípulos de Jesús, vamos caminando también una vida llena de testimonios y de su presencia. Capítulo 10. Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. «Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda», le contestó el ángel. «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar». Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras tanto, seguían reflexionando sobre el significado de la visión. El Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro bajó y les dijo a los hombres: «Aquí estoy yo, soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá?». Ellos le contestaron: «Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle». Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después, llegó a Cesarea y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Cornelio contestó: «Hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has venido
y has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree y lo recibe por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Qué hermosa historia, también sobre los gentiles, y esta reflexión de hoy nos toca a nosotros. Lo que acabamos de leer en Hechos 10 desde el versículo 34 nos dice que el antiguo y conocido himno que empieza sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, en cierto modo estas palabras expresan el corazón de Pedro y de los primeros cristianos, y de muchos en la actualidad, y es nuestra invitación a reflexionar hoy. Con mucha frecuencia a nosotros los seres humanos nos atraen mucho las personas que se parecen a nosotros. Iniciamos círculos sociales con personas con las mismas características, costumbres, cultura, y eso es muy entendible porque tenemos cosas en común. Pero cuando se trata de esto, acaba de dejarlos súper aterrados e impresionados que este grupo de personas ha recibido al Señor, los gentiles. En los primeros tiempos de la Iglesia del Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo eran judíos convertidos. Muchos de ellos creían que la gracia de Dios solo tenía un tamaño que podía darles cabida a ellos, los elegidos, o a los infelices iguales a ellos, que reconocieran a Jesús. Ya era hora de que su visión se agrandara y su corazón se expandiera, como lo hace el Evangelio. Por medio del encuentro de Pedro con Cornelio, su familia y sus amigos íntimos recibieron a Jesús. Y esto nos muestra cómo podemos observar que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, sea cual sea la posición, su raza, su cultura. Jesús ama a todos y el Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas y ellos pueden ser incluidos en la relación con el Padre Celestial. Y es nuestra invitación, nuestra tarea y debe ser nuestro dolor diario, pensar en las personas que no conocen a Jesucristo, que no lo han recibido como su Señor y Salvador, y poder nosotros ser usados presentándolo. Su gracia y su misericordia y su perdón nos alcanza a todos. Padre, te damos gracias por un día de estudio, de palabra, de mucha edificación por medio de tu Santo Espíritu que nos toca y nos llena. Esta mañana te pido que podamos crecer en el fruto de tu Santo Espíritu, que ese amor que dirige todas aquellas virtudes que brotan y crecen en nosotros puedan ser una realidad en nuestras vidas, que podamos crecer en ese fruto que se manifiesta exteriormente y siempre llega a su tiempo, es oportuno, como tú lo eres. Te amamos, Padre del cielo, te pedimos que te quedes con nosotros, nos cuides, nos ministres y nos sigas hablando. En el nombre de Jesús, amén.